Posgrados de Universidad Mayor presenta. A 2 años de las próximas elecciones hemos decidido nosotros, junto a los candidatos, iniciar también en mesa de diálogo un debate y unas entrevistas junto a ellos. Esta ronda que comenzamos ya la semana pasada, hoy tiene su segundo capítulo, lo vivimos junto al candidato de Chile Primero, Tomás Jocelyn Holt. Bienvenidos. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con Tomás Jocelyn Holt, abogado de la Universidad Católica. Fue secretario ejecutivo de la Alianza Democrática hasta la formación de la Concertación, diputado en varios periodos y también dirigente del Partido Demócrata Cristiano. En la actualidad es candidato a la presidencia por Chile Primero. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva mesa de diálogo. Como siempre nos instalamos en el centro de Santiago, en este lugar ya tradicional que es nuestra casa, la Confitería Torres, que está abierta desde 1879, más que tradicional, y que por cierto nos recibe también para establecer estas mesas de conversación que hace ya una semana empezamos con los precandidatos a la presidencia de la República. Hoy nos acompaña Tomás Jocelyn Holt. Bienvenido, muchas gracias por estar junto a nosotros. Queremos partir hablando acerca de lo básico. ¿Por qué las ganas de ser presidente de Chile? Porque hay un vacío político en Chile, o sea, esa es la verdad. O sea, hoy día hay una liquidez política, hay un momento en el país, producto del hecho que se incorporan 5,5 millones de chilenos al país, que no se va a volver a producir nunca en el país. Entonces esto es una oportunidad para generar una nueva mayoría y una nueva legitimidad política para el país. Yo no lo veo como algo malo, lo veo como una cosa positiva y que yo creo que no ha sido vista por las alianzas tradicionales, al contrario, son vistas como una amenaza, que obviamente tienen por objeto reemplazarlas, porque ya no sirven esas alianzas hacia atrás. Entonces, si yo hubiera visto a otras personas, no es un problema tanto de empecinamiento personal, si otra persona se hubiera atrevido a tratar de construir esto de cero, desde fuera, haciendo lo que estoy haciendo yo probablemente lo habría terminado respaldando. Representando las ideas que usted tiene. No es un problema solamente de ideas, es un problema de entender el país que tenemos hoy día, la necesidad de entender que Chile está en otra. Y la necesidad de entender que necesitamos generar otra base de colaboración en la frontera política. Ahí se va a construir una nueva mayoría en el país. No se va a construir en las puntas, no se va a construir tratando de llegar y en el fondo pelear unas con otras y en el fondo dependiendo de unas de otras. Se va a tratar de... En el fondo esas dos alianzas están muy marcadas por el pasado. No generan las dos cosas que todos quisieran. Yo participé en la construcción de la Concertación en el año 87, así que no estoy hablando desde fuera. Pero en ese entonces armamos esa concertación por dos razones. Uno, porque Chile necesitaba mayorías estables. Y dos, necesitaba resolver problemas prácticos, para lo cual necesitaba esas mayorías. Hoy esas alianzas no hacen ninguna de las dos cosas. No dan las mayorías estables ni resuelven problemas prácticos. Entonces se requiere otra etapa, algo diferente. Y eso es lo que me llama más a mí la atención para poder hacerlo. Si los demás no se atreven a hacerlo, yo creo que la próxima elección va a estar definida mucho más por carácter que por una receta fiscal o por una propuesta. Por el lado económico. No, yo creo que esos temas va a ser mucho más carácter, valentía para correr el cerco, lo que va a definir la próxima elección. Hoy día, y lo mencionaba recién, en general la clase política pasa por un momento bastante complicado y la ciudadanía se ha manifestado fuertemente en contra de lo que ha estado pasando con distintos temas. Vemos una ciudadanía en las calles, en esta semana indignada por el tema de la educación que todavía está sin resolverse al 100%. Sin embargo, en términos generales, en el fondo existe este descontento con la política. ¿De qué manera se logra conquistar a esos ciudadanos que hoy básicamente no creen en que sea posible tener un gobierno realmente distinto? Considerando más que las últimas elecciones en el mundo justamente ha primado el tema de votar por este cambio. Hay un malestar en la democracia chilena y eso hasta el día de hoy quienes han armado esto no han podido explicarlo bien, porque en el fondo existe una mentalidad tan productivista que te tiran cifras a las cabezas a las personas, que hay buen empleo, que hay crecimiento, pero en el fondo no se explican por qué motivo hay malestar. Y este malestar tiene que ver en gran medida por el hecho de que, en cierto sentido, yo lo grafico con la frase del chileno que se dice, ¿cuándo me toca a mí? En el fondo, un país que está avanzando va a generarle a una gran cantidad de chilenos la sensación ¿por qué yo no estoy sintiendo? El grueso de los chilenos, 75% de los chilenos ganan 500.000 pesos mensuales. Esa es la clase media nuestra, no es la que gana 1,5 millones, es el 500.000 pesos mensuales. Y la verdad de las cosas es que debemos llegar a entender que es un país entero que está fuertemente endeudado, estresado, que en el fondo se ha visto es obligado a trabajar más, tiene a sus hijos en la universidad a duras penas eventualmente, en el sentido de que está endeudada para ello,
y no ve la luz al final del túnel, en lo que se refiere a las oportunidades que tiene el país, en lo que ha sido el cambio que ha ido experimentando. Entonces, hay un malestar que tiene que ver eventualmente con expectativas, y si es que tú ves como un poco la política chilena en las últimas elecciones ha estado subiendo las expectativas, aumentándolas, y en el fondo generando expectativas que no se pueden satisfacer inmediatamente después, vas a tener a todo el mundo en las calles, como las que tuvimos durante los meses del año pasado. Yo creo que tú tienes que llegar y generar nuevamente otra base de confianza en el país. Y eso no lo... primera cosa, tienes que copar la oferta. Tú no puedes llegar y no puedes seguir con esta democracia previamente cocinada, con el arreglín previo. Está todo cocinado antes de tiempo. Tienes que introducir incertidumbre a la elección, tienes que introducir competencia en la elección, tienes que copar la oferta, tienes que dejar de creer de que las vas a jugar a ganador siempre. Tienes que demostrarle a los demás que tú estás dispuesto a llegar y correr riesgos y jugártela por algo que representas, cualquiera sean esos resultados. Y las mayorías hacerlas como se hacen en Europa, no antes de la elección, sino después de la elección. Sin primarias. Sin primarias, yo no creo en las primarias. Imagínate, ¿para qué? Para que en el fondo definan el país un 2% del electorado. Eso fue lo que votaron el domingo pasado. Un 2%, un 3% del electorado. Ese es el grupo hiperventilado en el país. No va a dar una nueva legitimidad en el país. Al contrario, va a darle al país la misma gente de siempre. Mira lo que ocurrió en Valparaíso con Pinto. Mira cómo la Concertación está llevando en la próxima elección municipal a alcaldes de hace 20 años. Johnny Carrasco en Pudahuel, Sergio Puyol en Macul. Da lo mismo que opinión tengamos sobre su desempeño. El único tema radica en que es el mismo grupo que se quiere quedar y no quiere llegar y soltar esto a como dé lugar. Es evidente que va a haber existir una especie de desafección con eso y va a haber existir el deseo de llegar y producir un cambio de eso. O sea, mira, el domingo pasado ocurrieron 3 hechos que para mí son sintomáticos. El mismo día gana Girardi, el girardismo en el PPD. El mismo día gana Carlos Larraín en Renovación Nacional. La persona que dice no a todo, no a las minorías sexuales, no a la reforma tributaria, el señor no. Y el mismo día, en la primaria de Providencia, pierde la sub-35, una figura sub-35, en el fondo una apuesta para llegar y trabajar la frontera política en Providencia. O sea, esas son las señales políticas de lo que son estas minorías que quieren llegar y un poco clonarse y quedarse ahí. Entonces, tú tienes que ver en el enorme país que está al frente, que es más de un 70% del país, que en el fondo está disperso y que en el fondo no sigue esto y que va a querer de alguna manera tener otro tipo de alternativas. Hay que demostrar que van a haber más. No solamente yo, van a haber otros y ojalá que se presenten todos los que quieran y se atrevan a la primera vuelta. O sea, no hay ninguna razón para llegar y entregarle a una minoría una decisión antes que eso. Diputado, en términos económicos, ¿cuánto de ese 70% podría ser capitalizado como posibles votantes para su apuesta? Bueno, la primera característica que tiene ese 70% del país, primero que nada, es que tiene el grueso de ellos nacieron todos entre los años 80 y 90. Tienen menos de 30 años. Imagínate, primera vez en el país que una nueva mayoría en el país, una nueva legitimidad, la llave de ella la tiene una generación más joven de Chile. ¿Asusta eso un poco a los políticos? O sea, asusta a las personas que en el fondo son nostálgicos y que creen que este país... Y que no están dispuestos a que cambien las cosas. Pero es una oportunidad, y es una oportunidad que la deberíamos empoderar. Mi generación, que fue la generación de la transición, se ha dedicado estos 20 años a pedirle permiso a personas que hoy día están en el cementerio. Mi generación lo que debería hacer es empoderar, viabilizar, demostrar que la generación que viene tiene condiciones adecuadas para hacerse cargo de este país y en el fondo un poco dirigirlo apropiadamente con otro tipo de temas, con otro estilo, con otra forma de ver el tema. Evidentemente que tiene un componente generacional esa demanda. ¿Por qué no? Eso es un factor positivo y que en el fondo hay gente que va a querer que esa gente no vote, que esas personas menores de 35 años se queden en sus casas, descontentos. Al contrario, nosotros tenemos que llegar y demostrar que esas personas tienen mucho que hacer, que van a producir en cambio, que pueden hacerlo si que se atreven y que simplemente llegan y se abren a no aceptar este cinismo al cual los quieren meter de que no se pueden cambiar las cosas. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo estoy convencido, es más una labor de motivarlos. O sea, si tú me preguntas a mí qué tengo que hacer, yo o cualquiera, yo aspiraría que ojalá otros hicieran lo mismo también. Es motivar a esa generación, tratar de moverlos, tratar de presentarle temas, no aceptar de que aquí los temas son blancos o negros y tratar en lo posible de llevar a las personas a una discusión que no esté marcada por el pasado, sino que una agenda de temas más hacia el 2030, el país que está emergiendo, los temas que van para adelante. En este caso, su idea, diputado, es apostar a seguir en esta... Yo dejé ese diputado el 2002 sí. y trátame de Tomás, porque me siento incómodo en eso. Okay, ¿sí? Perfecto. Así que... Tomás, la idea frente a esto es
generar una carrera de largo plazo en el sentido de, por ejemplo, considerar tal vez estas elecciones como entrar en el ruedo de las presidenciales, pero apostar a X tiempo más adelante? A ver, esta elección yo estoy convencido que en la medida que copamos la oferta, ese 70% no se va a ir a las dos alternativas tradicionales. No representan más de un tercio del electorado las dos alianzas juntas. Y estoy convencido que la elección está abierta. Lo único que tú tienes que asegurarle a esa mayoría de chilenos que tú vas a estar en la papeleta hasta el final. Lo único que tienes que hacer, y evidentemente te van a ningunear en el tiempo intermedio, te van a tratar de juzgar eventualmente a que no existes o que de alguna manera la política se está definiendo por otro lado, pero las firmas van a estar, no es difícil hacerlo. Y además no solamente van a estar, se va a estar en esa papeleta, lo que va a generar no solamente un efecto respecto de mí, va a generar que otros se van a presentar, va a generar, o sea, desde el momento que me proclamaron a mí en enero, Chile Primero, el 21 de enero pasado, eso produjo una especie de apelotonamiento de candidatura en la propia concertación. Y además generó eventualmente efectos también fuera de la concertación. Entonces, en este momento yo tiendo a pensar que lo único que retiene la existencia de una papeleta de 10 candidatos, 8 candidatos en Chile, son las primarias que quieren restar oferta a los chilenos, disminuirles opciones. Pero ese es el cuento de la concertación, ese es el cuento de lo que quiere hacer la Alianza por Chile, ese es un cuento de dos coaliciones políticas que hoy día ven esto con temor y que en el fondo quieren llegar y usar las primarias como una manera de echar para abajo el voto voluntario, echar para abajo este nuevo padrón grande de chilenos. Mira, va a votar 11 millones de chilenos en la próxima elección presidencial de los 13 millones y medio que están inscritos. Nunca han habido en el pasado una elección con tanta gente y hacia el futuro tampoco, porque las participaciones electorales van a tender a bajar. Entonces, esta elección es decisiva. Hay varios temas que hoy día marcan la agenda, sobre todo en lo político, pero es imposible en el fondo entrar en ese terreno que tiene que ver justamente con estas coaliciones, sin entrar también en tu salida de la democracia cristiana. Sí. Sí, yo me salí de la democracia cristiana no tanto por un problema ideológico con la ADC. No soy una persona distinta hoy día de lo que sigo por los últimos 30 años. Y decías públicamente, no voy a desconocer mi historia tampoco. No. O sea, como absurdo, yo no he cambiado de convicciones políticas. Entonces cambió la ADC. No, mi problema son dos. Mi problema es que yo tengo una discusión política con la concertación que no la puedo tener desde ahí. Me tengo que salir. Y además yo no podía reunir firmas para una candidatura independiente, eventualmente militando en un partido político. Pero más allá del tema técnico, la verdad es que yo tenía una diferencia política con la conducción de la democracia cristiana, que en el fondo, en estos 14 años, ha perdido exactamente la mitad de su votación histórica, más de 1 millón de votos. Aquí, a diferencia de lo que ocurrió el 69, 68, con el MAPU, la izquierda cristiana, el 71, que se fue efectivamente una ruptura muy violenta, Tomic el 70 obtuvo 26% de los votos. Sin esa ruptura tan violenta como fue el MAPU y la izquierda cristiana, hemos perdido mucho más que lo que fue la votación de Tomic, porque Tomic obtuvo el 26% y hoy día la democracia cristiana en las últimas 2 elecciones no alcanza el 14% de los votos. Y en la práctica hoy día todos los números indican que puede estar muy por debajo del 10% de los votos. Entonces el problema radica en que uno se puede llegar y quedar así como empecinado a decir, mira, el resto está equivocado, yo tengo la razón, pero algo está pasando en el país que en el fondo no tiene que ver con una pelea ideológica. Yo no tengo nada, no tengo un anticomunismo visceral, no quiero llegar y justamente declarar de que hay come guaguas en la política chilena, no. Pero las alianzas políticas del país están dominadas por Pinochet. Yo estuve preso 3 veces por Pinochet, pero Pinochet está muerto, lo incineraron. O sea, para ser sincero, efectivamente, seamos sinceros en esta vuelta, seguir viviendo en función de una realidad política que hoy día está superada, es un error político de todos nosotros. El país tiene que llegar y seguir para adelante, y eso fue la razón por la cual muchas de mis personas de mi generación peleó contra Pinochet. No queríamos estar dominados por odiosidades políticas del pasado, de polarizaciones de unos contra otros, queríamos que el país se reencontrara. Bueno, mi cultura política proviene de una vocación de hacer una tercera vía, no un país bipolar entre dos puntas, y es lo que tenemos. Entonces, si es que hay algunos desde la ADC que han renunciado a esa vocación de una tercera vía, yo no he renunciado a una vocación de una tercera vía. Y creo que en el país hay una enorme necesidad de una tercera vía, y ojalá de más vías. De otras opciones, de otras personas que se atrevan, que quieran llegar y decir yo represento algo, quiero contribuir desde mi identidad a lo que es la construcción del país. ¿Tiene que ver con consecuencia entonces? O sea, defender algo, jugársela por algo, no jugar a ganador, no hacer esta política del carguito, del maletín y el celular.
hacer una política en el fondo de jugársela por algo, defender lo que uno siente y contribuir al desarrollo del país a partir de eso. Tomás, vamos a hacer una pausa. Quiero preguntar además sobre el plan, en el fondo, que implica también el entrar en esta candidatura presidencial, que tiene que ver con cuál es lo que se va a hacer en términos de gobierno, eventualmente en el caso de que llegara hasta la presidencia. Estamos conversando en esta ronda de precandidatos, en esta mesa de diálogo, como siempre, desde la Confitería Torres, a través del Mostrador TV. Volvemos con más. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos en nuestro segundo bloque. Si están recién incorporándose a esta mesa de diálogo, les contamos que iniciamos hace una semana una ronda de entrevistas con los precandidatos a la presidencia de la República de nuestro país. Quedan todavía un par de años para eso, pero ya hay candidaturas que se empiezan a sumar. Bueno, les damos la bienvenida también a quienes están recién sumando, que nos ven a través de distintas latitudes, gracias al Mostrador TV, y que nos pueden seguir también a través de las redes sociales. Tomás, hablábamos antes de irnos a la pausa, dejábamos enganchado. ¿Cuál es el plan de esta candidatura? ¿Cuál es el plan de gobierno de Tomás Jocelyn Pol? Mira, los programas de gobierno se definen, son arbitrajes, se definen más bien, es un producto que se entrega más al final de la campaña más que al comienzo. Sobre todo cuando, ¿dónde va a ir el foco? Sobre todo cuando hay una candidata que está en silencio en Nueva York y hay algunos que están jugando esa estrategia como una apuesta. ¿Vendrá o no vendrá? No depende de mí, y en realidad yo tengo que llegar y prepararme a cualquiera sean los competidores que uno tenga, pero más allá de eso, los programas se van a entregar como producto al final. Lo que sí he estado haciendo en estos meses es tomar posición. O sea, me he pronunciado buena parte de una cantidad de temas sobre minorías sexuales, sobre el tema regional, sí. Hemos hablado del litio, hemos hablado de los temas tributarios, o sea, dificulto que ahora yo... Impuestos verdes, hoy día estuvimos hablando sobre reciclaje, o sea, en realidad cualquiera que haga un registro de mis opiniones, que son todas públicas y además se hacen por redes, las pueden llegar y ver, me van a poder cobrar esas opiniones. Va a ser muy difícil que yo me pueda desdecir en esa materia. Dame una pausa. Tenemos, no creo en las primarias, no se puede crear una nueva mayoría desde lo que hay en la ADC. El presidente Sebastián Piñera administró mal su popularidad. Sí. ¿Por qué un médico o un abogado debe pasar por un examen sin el cual no puede ejercer y un profesor no, frente al resultado de la prueba inicia? Sí. Y además la propuesta de eliminar el impuesto al libro y subir los impuestos verdes. Hasta ahí vamos. Oye, gracias porque en el fondo demuestras que hay temas. O sea, eso te voy a decir con sinceridad, te agradezco ese registro porque... Eso demuestra que efectivamente hay por lo menos opinión, que hemos estado haciendo un esfuerzo por tratar de no corrernos del tema, de tratar de alguna manera de decir, miren, atrevámonos a tratar de contribuir con opinión, no tengamos temor a jugárnoslos por algo. Y además hay mucho que contribuir eventualmente en esta discusión, no es poco, por así decirlo. Yo creo que se puede llegar y hacer bien. Ahora, esas tomas de posiciones, también eventualmente queremos llegar y tratar de no solamente darle cuerpo eventualmente con ideas, sino que además con un equipo humano de personas. Estamos haciendo viajes por todo el país, yo voy a ir a Concepción estos días, ya he estado en el norte, efectivamente en La Serena, en Coquimbo, he estado en Calama, en la marcha que se hizo eventualmente con motivo del tema del Fondo Honor, he estado eventualmente en la Araucanía, en Osorno, hemos estado en Curicó, o sea, en realidad estamos en Valparaíso, he sido invitado por la Cámara de la Construcción para hablar sobre regionalismo y descentralización eventualmente, sobre todo con miras hacia lo que es el tema de Valparaíso. O sea, yo diría que eso ha sido una oportunidad enorme porque hay una enorme sed y demanda por tratar de dar liderazgo en Chile y tratar de dar efectivamente señales acerca de cuáles son los temas que vienen para adelante. Si tú me preguntas cuáles son los 4 grandes temas que a mí los focos que me interesan eventualmente son 4. El primer, yo te dije al principio que lo que me motiva que hay un vacío político en Chile, pero los 4 temas son, primero, Chile tiene un problema con su diversidad. Este es un país que le gusta ser homogéneo, casi ser todos como, efectivamente, uniformados como del colegio para adelante, todos vestidos igual y todos pensando igual. Y por eso pensar distinto también genera problemas. Pero Chile hoy día es un mosaico de minorías como nunca fue antes de lo que nosotros conocíamos. Minorías sexuales, identidades religiosas distintas, inmigrantes que hoy día han aflorado con identidades propias, entidades regionales que hoy día están representándose de otra manera, que eventualmente sienten que ahí hay la fuente de una nueva identidad, un nuevo compromiso, mucho más que el Estado, este Chile republicano, democrático que nos ofrecía Lago, esta especie de república decimonónica. El Chile de las regiones es la oportunidad donde uno puede llegar y tener más identidad y compromiso que lo que se hacía de otro lado. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo tiendo a pensar eventualmente de que
el tema de las diversidades y el tema de cómo nosotros efectivamente le damos sentido a esas diversidades como una fuente de compromiso es mi primer desafío eventualmente para tratar de llegar y meter en esta elección. O sea, yo quiero tratar de demostrar de que este mosaico de identidad y de diversidad es una fuente de algo positivo. Yo sé que eso me va a llevar a discutir con Carlos Larraín, eso me va a llevar a discutir... Para empezar. A todos los que les gusta vestirse con el uniforme, ¿no? Y la verdad de las cosas es que no creo en el Chile uniformado. 2, Chile tiene una demanda de una reforma política. Y es curioso porque en los últimos 20 años se nos ha dicho que eso no era una prioridad, que en realidad estaban los temas sociales y que esto era un tema que en realidad no estaba sentido por la población. Pero después de 7, 8 meses en las calles, eventualmente, en donde hay una demanda por cambios constitucionales porque hay un problema de representatividad muy profunda en las instituciones del país y es parte de la crisis política que estamos viviendo en este momento. Si tú me preguntas eso, necesitamos que el próximo presidente ofrezca una reforma política viable, hacerla. Y yo me he comprometido que en los primeros 6 meses de un mandato mío, el Congreso Nacional va a votar una reforma política simple, 5 artículos de la Constitución, pero que va a tener 2 patas, una parte política y una parte regional. Voy a comprometer a tener elecciones de intendentes o gobernadores regionales, como los quieras llamar, para el 2016 y un plan de acción a 8 años que puedan llegar y justamente asimilar competencias que se le vayan traspasando a esos gobiernos regionales para llegar y hacerse cargo de las nuevas funciones de una manera adecuada, que funcione bien, no sea solamente un tema electoral, sino que funcione equilibradamente y resolviendo un conjunto de temas que estamos de alguna manera viendo hoy día. O sea, yo diría que la reforma política hoy día es necesaria y una demanda que se siente eventualmente como parte de la ciudadanía. 3, yo diría que hay una necesidad de reconstruir el Chile en comunidad. ¿Qué quiero decir con eso? Están todos los temas de educación, reforma tributaria, todos los temas que tienen que ver eventualmente en cómo invertimos en bienes públicos en Chile. Cómo volvemos a tratar de alguna manera de tener un país que funcione en comunidad adecuadamente y con medidas específicas. Ahí están todos los temas, o sea, yo diría, pero en el fondo con un norte determinado. Cómo recrear una sociedad en la cual nos podamos llegar a identificar participando en común, no cada uno a su suerte. No la ley de la selva, sino que un nuevo compromiso donde podamos llegar y sentirnos, en el fondo, con un nivel de lealtad recíproca y al mismo tiempo en algo común, participando con una identidad común. O sea, Chile en comunidad para mí es clave y yo creo que está súper debilitado hoy día y alguien tiene que darle liderazgo suficiente para recrearlo en medidas específicas y en políticas públicas. Y la cuarta idea es cómo superamos el Chile cínico. El Chile cínico que me tiene a mí desesperado, te voy a decir. O sea, el Chile cínico es un país eventualmente el que te decía hace un rato atrás, ¿cuándo me va a tocar a mí? Es terrible un país así. Hay que volver a darle esperanza al país, que pueda llegar y ver la luz al final del túnel. Y esto es un problema más emocional que otra cosa. Yo te decía hace un rato atrás que la próxima elección no se va a definir en torno a una receta económica, sino que en función de carácter. Y va a tener que tener mucho más que ver con motivación, en generar liderazgo y un clima de recrear una confianza en el país. Pero eso pasó en la elección anterior a Sebastián Piñera. En gran medida el tema de la emocionalidad fue lo que jugó a favor de Michelle Bachelet. Yo creo que ella el año 2005 fue capaz de captar una identidad de la clase media eventualmente que quería algo más afectivo en mitad de una crisis económica que fue clave. Y además introdujo el tema de la mujer, que no había estado presente eventualmente en una demanda en el país y lo logró expresar de una manera notable para el momento que existió. Lo que yo discrepo es creer de que esa receta va a funcionar en el 2013. O sea, el país del 2013 no tiene nada que ver, y yo creo que sí tiene que ver con una cosa emocional, sí, evidentemente, pero mucho más que ver con esta sub-35 que yo estaba hablando hace un rato atrás. ¿Cómo damos la emocionalidad para que esa generación se sienta dueño de casa, por así decirlo, pero dueño de casa no desde la Alameda protestando, dueño de casa como el deseo de que tienen la oportunidad de poder hacer una diferencia importante en el futuro y darle una nueva savia al país de una manera determinada? Entonces, si tú me preguntas a mí, eso es lo que está ocurriendo cuando tú ves que Ollantumala, que 2 años antes de la elección no tenía ninguna posibilidad de ganar, hoy día tiene 58% de popularidad, el doble de la de Sebastián Piñera. Si tú ves los índices de satisfacción, de la democracia en Ecuador y en Perú son mejores que los nuestros, en Bolivia son mejores que los nuestros. Entonces yo te quiero tratar de decir que algo está pasando, que esta generación, esta élite chilena, no solamente política, sino que empresarial, militar, de las élites chilenas, si tú la comparas con la élite chilena del fin del siglo XIX, yo creo que tuvo mejor resultado la del siglo XIX, fíjate. Independientemente de lo que uno pueda creer, pero crearon instituciones y que de alguna manera fue distinto el desarrollo. Hoy día esta generación, que está mejor formada que las anteriores, se ha educado en el extranjero, ha tenido mejores oportunidades en un largo periodo de paz para poder dar prosperidad al país como nunca antes había conocido el país,
hoy día está perplejo porque tiene un país que no comprende o no valora esos logros y no se siente parte de esos logros. Entonces yo te diría, en general, aquí hay un tremendo desafío. Esto no es culpa del país, esto es culpa de los estratos que debieran, en el fondo, cumplir un rol de liderazgo que no están haciendo. ¿Dónde están? Yo le dije de repente a un militar, hace pocos días atrás, además que fue general director de Carabineros, a General Cienfuegos, se lo dije. Yo le dije, mira, dime, ¿dónde están los Conrado Ríos aquí de esta generación? Que pudieron firmar un tratado con Perú el año 29. ¿Dónde están? ¿Dónde está el Crescente Razzuri en la iglesia en Chile hoy día? El que pudo haber firmado un acuerdo, un pacto, eventualmente un concordato para separar la iglesia del Estado a principios del siglo XX. ¿Dónde está el Diego Barros Arana de esta generación? Tráiganmelo. ¿Dónde están? No están, no existen. Entonces yo te diría que en general esta generación yo la veo que en el fondo, a pesar de todas las oportunidades que se han dado, a pesar de lo que fue el éxito o el logro que se pudo haber al haber diseñado una transición exitosa, por así decirlo, está fracasando y está llevando un país a un momento que tiene que llegar y hacer un nuevo influjo. Eso no se hace buscando una persona en Nueva York, que eventualmente trayéndola para acá como desesperadamente para llevar el mismo grupo de siempre, para que vuelvan al sector público. No se hace apostando al descrédito del presidente actual para que le vaya mal y volvamos a lo anterior. Se hace realmente tratando de interpretar lo que hay en el país hoy día y viéndolo en positivo, viéndolo como una oportunidad. Yo no soy mesiánico, yo no estoy diciendo que soy el único que puedo llegar a encarar eso. Pero que lo hagan otros. Que se tiren en la piscina, que lo hagan, se atreven, hagámoslo en común. Este es un país que lo debemos construir todo, nadie sobra aquí. Ese es como el deseo. Frente a esta última encuesta CEP, que fue bastante lapidaria, hablábamos justamente de los números frente a la labor del presidente Sebastián Piñera, de cómo ha sido valorada por la ciudadanía su gestión, o no valorada en realidad, o bueno, en fin, vamos a entrar ahí en otra materia después. Pero estos números dan claramente el favor a Michelle Bachelet como una posibilidad. Estos números muestran que la ciudadanía no cree en muchas de las cosas que se prometieron justamente porque no se han cumplido, que hay una separación enorme entre lo que se genera como promesa de campaña y lo que la ciudadanía finalmente termina recibiendo. Por ejemplo, el tema de la delincuencia, que fue uno de los caballitos más importantes de la campaña del presidente Sebastián Piñera, que hoy día prácticamente la gente dice, esto me decepcionó absolutamente. Más allá de los casos puntuales y llevándolo a tu caso, ¿cómo se manejan las expectativas? En las campañas uno escucha una cantidad de promesas, ¿cuándo los políticos dicen también lo que no se puede hacer? A ver, tú has hecho como 3 preguntas. Toquemos la CEP, que para mí es un buen tema porque la encuentro interesante. Mira, yo no creo en una democracia que depende de encuestas. Es más, le ganamos a Pinochet sin ellas. Yo tampoco creo en el rating en televisión, pero es lo que miro. No, pero hay empresas que, por ejemplo, se salen de la bolsa justamente para no estar sujetas a las valoraciones día a día que hace la bolsa, que les impide eventualmente hacer estrategias de largo plazo y las llevan eventualmente a una rigidez en lo que son sus desarrollos. Aquí ocurre lo mismo. Si tú te mides eventualmente lo que está ocurriendo en mediciones muy estrictas, te va a impedir eventualmente hacer una estrategia más de largo plazo, que en este caso es una elección presidencial a 2 años. Segundo, la única pregunta que hubo en la encuesta CEP sobre el tema presidencial es una pregunta abierta. Y te quiero decir algo, el voto no es una pregunta abierta, es una pregunta cerrada. Y no confundas valoración personal con lo que es eventualmente voto o intención de voto. Frey, en octubre del 2008, un año antes de la elección del 2009, ganaba la elección presidencial. La ganaba. Se desplomó en mayo del 2009, porque empezó a existir un escenario que no estaba prefigurado por las opciones que estaban discutidas en octubre. Marco Enrique Minami en marzo del 2009 tenía 3 puntos en las encuestas en todas las mediciones y llega a tener 20 puntos al final. Lo que dice esa encuesta, si tú vas viendo eventualmente cómo se comportan esas preguntas, es que si es que no estuviera Michelle Bachelet, la elección está absolutamente abierta. Y si es que está, tiene 51%, por así decirlo. Tú das esos números como concluyentes. Ella obtuvo el 2005 52% de los votos. En realidad, para ser sincero, aquí es muy difícil creer, como lo está creyendo y como están construyéndolo un conjunto de personas que están... No estoy hablando de ella, porque no tengo nada en contra de ella. Yo sé que ella es querida por el país. O sea, yo no quiero... En esto no estoy discutiendo con ella. Estoy discutiendo con esta camarilla que quiere construir una especie de hecho ya consumado, por así decirlo, de realidades, y trata tratando de construir un hecho político, por así decirlo. Lo tratan de construir. Y en el fondo es muy histérico lo que están haciendo.
Porque en el fondo lo que están haciendo, que es súper despiadado dentro de la propia concertación, están peleando unos con otros, han peleado meses sobre un mecanismo. Cuando han tenido en Chile a todos los estudiantes eventualmente en la calle porque sus familias están endeudadas por educación. Es una cosa insólita. Toda la visibilidad de los candidatos a las primarias en este momento es para discutir sobre el acuerdo demócrata haitiano, PS, si va a haber primaria o no, si va a haber... O sea, la verdad, las cosas, que seamos sinceros, es como una forma muy errónea de una élite nacional. Ni siquiera solamente meto a los partidos, los meto a todos, por así decirlo, los principales diarios, meto al mismo tiempo a estas encuestas, que en el fondo están partiendo de una realidad muy rígida del país, que no parten de un supuesto que está también reflejado en esa encuesta. Esa enorme dispersión que en el fondo quiere otra cosa. Si tú no le das más oferta, en noviembre del próximo año, cuando se haga la elección, evidentemente se van a quedar con lo que tienen. Pero va a haber más oferta. Y me extraña que gente inteligente que están trabajando en equipos de prensa o en equipos de editores no se den cuenta que van a haber más oferta, va a existir más oferta. Y eso va a tener un impacto cualquiera que sea, aunque sea el ratón Mickey, que eventualmente se presente en la próxima elección. O sea, no es una cuestión que tenga que ver mucho con desempeños personales. Entonces, esa falta de anticipación, esa falta de rigor, es lo que yo creo que está llevando a un conjunto de personas a confundir sus deseos con la realidad. Y en esa materia es lo que la hace ser muy histérica, muy forzada, muy poco serena a la luz de lo que está ocurriendo en el país. Y déjenlo. Mira, sí, déjenlo. Tarde o temprano, las preguntas se van a ir cambiando. Entonces, ya no vamos a estar hablando sobre preguntas abiertas, sino que de preguntas cerradas. Ya no vamos a estar poniendo en esa encuesta escenarios posibles, juntando duplas de nombres que en realidad son posibles. Vamos a estar hablando de las personas que vamos a ver, que vamos a estar en la papeleta en noviembre del próximo año. Porque no esperamos ese momento, no se preocupen. Y se van a encontrar con que vamos a tener una elección muy parecida a lo que fue la elección francesa en primera vuelta, en donde hubo 10 candidatos. Y nos vamos a encontrar con una realidad muy parecida a lo que hubo en Perú, con 15 candidatos presidenciales en la última elección. Y eso no es una tragedia. Solamente dejen de ver al país a partir de una idea tan preconcebida. Tratemos de ver otros códigos. Tú tocaste muy bien cuáles son las preocupaciones. Es educación en primer lugar. Es salud en segundo lugar. Es delincuencia en tercer lugar. Y esos son los temas, y seamos capaces al mismo tiempo de generar un grupo humano que se pueda abocar a esas demandas de una manera creativa para tratar de cambiar un poco esas percepciones. Tomás, voy a volver en el tema de las expectativas, pero al regreso hacemos una nueva pausa. Estamos en esta mesa de diálogo, como siempre, a través del Mostrador TV. Volvemos con más. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Tercer bloque de nuestra mesa de diálogo, un momento para saludar como siempre a la Universidad Mayor, donde puedes encontrar el posgrado que estás buscando y programas de alta especialidad y nueva tendencia. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Universidad Mayor. Te preguntaba acerca de las expectativas porque en general, en el fondo, el marketing también empieza a operar mucho en las campañas y uno ve cómo en general la política utiliza frases de efecto, temas para lograr conquistar a este público, en el fondo, que son los votantes, pero pocas veces se habla también de cuáles son los límites de las expectativas. Es decir, por ejemplo, y vuelvo al tema de la delincuencia, en el caso de la campaña que hizo el actual presidente, poner el candado a esta puerta giratoria, al final era algo que era imposible hacer. Entonces uno dice, ¿en qué minuto también se asume los límites de las expectativas? ¿Cuánto es lo que realmente se puede hacer? Y también se le dice a la gente, esta parte no la podemos hacer. La elección del 2009 fue un abuso de expectativa y en el fondo las protestas que hubo el año pasado fueron la respuesta a lo que había sido la oferta. De una decepción gigante a una expectativa gigante. Pero en el fondo, actualmente lo que estamos teniendo es un riesgo que volvamos a repetir esto el próximo año a través de lo que es la discusión del debate tributario, porque en la medida que el gobierno no zanja adecuadamente una reforma en función de las expectativas que existen con respecto a los gastos que el mismo gobierno ha generado en materia de educación, la verdad las cosas que lleva a la próxima elección un remate
de lo que van a ser las propuestas tributarias de cada uno de los candidatos presidenciales. Lo peor, ni siquiera de nosotros, sino que de los dos candidatos que hoy día son vistos como candidatos continuadores del gobierno de Sebastián Piñera. Ellos van a tener que llegar y hacer ofertas tributarias por sobre las que está haciendo el gobierno de Sebastián Piñera hoy día. Yo creo que eso le hace mal al país, porque en el fondo va agitando eventualmente un clima en el país que en vez de llegar y restablecer confianza, las echa a perder. Si ese es el defecto de llegar y jugar a exacerbar expectativas que no se pueden cumplir. Tú, para construir una nueva mayoría y una nueva legitimidad, tienes que llegar y trabajar la frontera para trabajar de personas que vienen de distintos lados. Generar una nueva mayoría, pero una nueva base de confianza. Esa es la meta, esa es la razón por la cual estás haciendo esto. No es simplemente para armar una cosa técnica y así, un acuerdo menor. Tienes que hacer una cosa sincera, que de alguna manera genera una especie de compromiso en el país distinto. Y no lo vas a hacer con esta especie de puya política que estamos teniendo en este instante. Entonces, si tú me preguntas a mí, hoy día a mí me parece que yo creo que nadie se va a ocurrir eventualmente ir a la elección nuevamente hablando de las puertas giratorias. No veo a muchas personas, además, imagínate, este gobierno llegó y hizo un indulto de ¿cuánto? ¿2.000, 3.000 reos? Sí. ¿Ah? ¿2.000, 3.000 reos? ¿Ah? O sea, a mí me sorprende eso eventualmente. Y salió piola, sin ningún problema. O sea, yo quiero tratar de plantear, yo veo muy difícil que hoy día en ese tema eventualmente encontremos una lógica al revés. Vas a encontrar de parte de personas que no están en el gobierno eventualmente cobrándole la cuenta al inversa. Pero que en el fondo nosotros tenemos que volver a generar algo que genere credibilidad en el país. Y que genere credibilidad y en el fondo vea que hay un grupo humano bien inspirado que sea capaz de identificar los problemas y darle una solución creíble en el mediano y largo plazo. Entonces, yo, para serte sincero, yo creo que, mira, en agosto del 2009 yo planteé, antes de la elección presidencial, que si Sebastián Piñera ganaba iba a ser el quinto gobierno de la Concertación. Fue una entrevista con la Connie Stipicic en la revista ¿Qué pasa? Así que esa es la oportunidad que se dio. Y la verdad es que creo que el tiempo me demostró tener la razón. Esto es un gobierno que gobierna más o menos parecido, exactamente con la misma lógica que aprendió de los gobiernos anteriores. Y esa es la lógica que está desplomada hoy día. Claro. No podemos seguir gobernando el país así. Tenemos que ser más sinceros, tenemos que generar una candidez política de otra manera para llegar a identificar los problemas y plantearlos de otra manera. Si tú tienes dos candidatos que están disputándose, en el fondo, uno, el descrédito del gobierno de Sebastián Piñera, que no está en la papeleta del 2013, y otro tratando de decir que vamos a volver al pasado, en el fondo vamos a tener un país histérico, que en el fondo va a desconfiar unos de otros, y al día siguiente de la elección, en el fondo vamos a estar donde mismo, da lo mismo quien gane. Si tú copas la oferta y tú obligas a salir del lugar común y obligas eventualmente a tratar de generar otra base de motivación y otra forma de construir confianza, ya ese discurso no te va a servir. Entonces, sí, yo sí creo que el tema de las expectativas es clave. Sí creo que el tema de las ofertas es clave. Sí creo que este gobierno ha abierto temas y no los ha cerrado. Tiene una ley sobre desmunicipalización de la educación que está parada. Tiene al mismo tiempo una ley de carrera docente que eventualmente la tiene programada por una tramitación de 3 años para que entre en vigor al 4º año. O sea, imagínate lo que significa eso. El próximo gobierno va a tener que enfrentar lo que es una tramitación de un tema que es altamente sensible en el país. Tiene una cantidad de temas que ha abierto y no ha cerrado. Es tiempo de llegar y gobernar. Yo creo que hay que ayudar. Yo no deseo que le vaya mal. Yo no voté por Sebastián Piñera, pero no le deseo que le vaya mal. Y creo que apostar a su derrota política le hace mal al país. Pero creo que es tiempo de pedirle, sobre todo en estos 2 últimos años, que cierre temas. Concentración. O sea, yo creo que, primero que nada, yo creo que aprendió la lección. Imagínate, hace un año, estamos a punto de tener el discurso 21 de mayo. Sí. Hace un año atrás dejó la embarrada. Si tú te recuerdas, efectivamente entró al Congreso y salió con un país más dividido como entró. Se fue a Italia a 5 días de vacaciones y volvió al país sin entender por qué el país estaba protestando. Y en el fondo había sido porque anunció la más grande reforma de educación que jamás el país había conocido hasta esa fecha. Las expectativas. Y ahí generó una expectativa que ni siquiera tenía los proyectos en la mano. No tenía. Y ahí abrió los temas respecto a financiamiento, abrió los temas respecto de carrera docente, abrió una cantidad de temas que no tenía cerrado, no tenía preparado, no sabía lo que quería hacer. Entonces, yo lo que creo que ahora se iba a concentrar en lo que se había logrado. Bueno, porque en el fondo demuestra que la estrategia seguida fue un error, pero más allá de eso, lo que quiero tratar de plantear, tenemos que ayudar a que eso pueda cerrar bien. Y yo en este punto, no es cosa que estoy tratando de ser una especie de especie de Juan el Bautista, esta cosa, al contrario, creo que en este punto vamos a encontrarnos con un conjunto de personas que quieren convertir la próxima elección presidencial en un plebiscito, y no es un plebiscito. No es sobre el futuro y no es sobre el pasado. Eso es súper importante entenderlo. Y yo voy a jugar a recorrer, por lo menos dentro de mis fuerzas, todo el país para llegar y decir así hasta el cansancio, esto no es un plebiscito, tiene que ver con el futuro de Chile.
Tomás, tú fuiste asesor de los temas regulatorios de las universidades. Sí. Venimos de una manifestación, la segunda manifestación de estudiantes de este año, muy masiva, muy masiva. Ellos cifraron en más de 100.000 personas en la calle ayer. Y vemos que hoy día se da una dualidad entre, por ejemplo, lo que está pasando hoy día en el Congreso y estas discusiones que hay, donde la ADC dice no hablamos más con el gobierno y cortamos relaciones porque están acusando casi del asesinato de imagen a Michelle Bachelet con el caso de Tsunami, y discusiones de ese tipo en el Congreso, y a la ciudadanía preocupada de los temas importantes, que es educación, que es salud, que el tema de la desregionalización. Entonces, uno se pregunta, frente a las próximas elecciones, ¿realmente los políticos se van a preocupar de los temas que la ciudadanía hoy día tiene en las calles y que resultan ser los importantes? Hay dos temas que a mí me saltan muy fuerte en lo que ha sido estos meses. El primero, detrás de la protesta estudiantil, hay un deseo de la clase media eventualmente por surgir y ver la luz al final del túnel del esfuerzo que hace de mandar a sus hijos una educación y que sirva para algo. Y la verdad, las cosas que no está sirviendo para muchos actualmente. Están recibiendo, hemos aumentado lo que es la matrícula universitaria. 1 de cada 2 chilenos hoy día puede continuar sus estudios postsecundarios, pero en el fondo no estamos resolviendo los problemas de empleabilidad, no estamos resolviendo los problemas adecuados de financiamiento, no estamos resolviendo los problemas de calidad, no estamos resolviendo el tema de lo que significa la oferta que están recibiendo esas personas. Y es más, lo que es peor. En el siglo XIX, nuevamente, las universidades crearon nuevas fronteras del desarrollo del país. No era solamente producir profesionales, como quien produce platos, sillas, mesas. Era producir eventualmente nuevas fuentes de crecimiento, de nuevas oportunidades de innovación en Chile, que fue clave eventualmente para saltar de un momento a otro en el desarrollo del país. Hoy día nuestras universidades no están haciendo eso. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es cómo aprovechamos esta protesta para captar esa demanda adecuadamente, que es una demanda súper sensible, que es que no la instrumentalizamos, sino que la captamos bien, es una oportunidad nuevamente. Ojalá que no disipe, ojalá que se mantenga como una demanda que nos exija a cada uno de nosotros. Yo te diría que eso es la primera. Y la segunda, yo te vuelvo al punto, entonces tiene que ver en surgir, el deseo de surgir. En la década del 50 en Chile, era el Estado, era el sector público, era la clase media que se incorporaba al país y se incorporaba a sus instituciones. Hoy día es un país disperso, que nadie sabe dónde, es una especie de selva, sobrevivientes. Súbete a traer un taxi hoy día, entonces te vas a encontrar con probablemente el sobreviviente mayor, que es el taxista, entonces, que ese sujeto funciona en la selva, no depende del Estado, no depende de ayuda alguna, no tiene subsidio, y la verdad las cosas que el tipo está ahí efectivamente funcionando y ve el país transitar, protesta o no, y sobrevive. Yo creo que él representa, como muchos eventualmente, un país que se las trata de arreglar. Claro. Tratemos de entender esa psicología. Chile no busca vida. Bueno, Chile hoy día es mucho más disperso por eso. En vez de llegar y tratar de meternos en una discusión tan estructurada, tratemos de entender este nuevo país que de alguna manera hemos dado lugar a formar, y tratemos de darle liderazgo. Es un Chile nada que ver con el Chile de nuestros padres, no tiene nada que ver con lo que es el Chile de nuestra juventud o niñez. Es un Chile que tiene muchas oportunidades, es un buen Chile, es un bonito Chile, pero es un Chile que requiere trabajo y que requiere al mismo tiempo otra mirada. Yo creo que hay que verlo así. ¿Es posible tener educación pública gratuita? ¿Estás hablando de educación escolar o educación universitaria? Universitaria, que es la que están hoy día luchando. Yo voy a decirte lo contrario. Yo no tengo por qué financiarle la educación universitaria a estudiantes de Derecho de Chile que van en Bempé a sus clases. No tengo por qué. O sea, si alguien me dice a mí por qué motivo alguien tendría que hacer eso, eventualmente, por favor que me lo justifiquen. O sea, aquí hay que darle la educación, hay que financiar la educación pública, efectivamente universitaria, a quienes no se la pueden financiar. Ese es el desafío principal que tenemos nosotros. Pero entendamos, el día que las universidades tradicionales eduquen a la población más pobre del país, yo no tengo ningún inconveniente eventualmente de discutir la educación pública gratuita en el país. Pero mientras la educación universitaria pública concentra los estratos superiores del país versus las universidades privadas que están concentrando los estratos más pobres del país, no me parece justo eventualmente llegar y concentrar los recursos en un sector y no en otro. Yo creo que en esta vuelta lo que hay que tratar de hacer es meterse en otro tipo de tema, calidad, meterse en el enorme problema que significa el hecho de tener un sistema rarísimo, en donde hemos aumentado la oferta, tenemos más universidades, pero las matrículas están subiendo. Los aranceles suben, rarísimo, este es el capitalismo más raro que hemos efectivamente heredado. Al revés. Hay que meterse en los aranceles, hay que empezar a fijarlo, hay que llegar y justamente no creer de que esto es una cosa que funciona con una transparencia, eventualmente y criterios de competencia. La regulación del libre mercado. Hay que empezar a quitarles a las universidades públicas el hecho de que tengan que financiar su investigación científica.
Un 40% de lo que están significando los aranceles a las universidades está yendo a financiar lo que es la investigación científica. Si tú lo sacas, no es lógico que los pregrados estén financiando ese esfuerzo. Si tú los sacas, bajaría los aranceles y eso produciría un impacto en todo el sistema integral. No es lógico que las universidades privadas, no es lógico que los alumnos de pregrado estén financiando su expansión inmobiliaria. No es lógico. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ser capaces de meternos, no solamente en aranceles, meternos en gestión, gobiernos corporativos universitarios, ser capaces al mismo tiempo de llegar y hacer política de posgrado. En Chile no se hace política de posgrado. Ser capaces al mismo tiempo de meternos en la cocina de los temas que hagan que eventualmente la calidad universitaria de lo que estemos haciendo hacia el futuro, que va a tender a aumentar la matrícula universitaria, no a disminuir. Si hoy día es 1 cada 2 chilenos en edad entre 18 y 24 años, de aquí a 10 años, 12 años más va a ser un 7 de cada 10. Va a aumentar. Si nosotros vamos a tender a aumentar esa matrícula universitaria, garanticemos de que la calidad de las personas que estén ahí puedan llegar y funcionar, que no tengamos los índices de deserción que estamos teniendo actualmente, que no tengamos los problemas de acceso, de falta de comprensión al momento de ingresar al sistema universitario. El 40% de los alumnos que entran a la universidad hasta el día de hoy no saben lo que están leyendo. Entonces tenemos que nivelar, tenemos que mejorar los estándares de ingreso, tenemos que llegar y mejorar las calidades. O sea, esos son los temas, si tú me preguntas a mí, para llegar y hacerlo. Lo otro es una pelea para tratar de diferenciarse quiénes son buenos y quiénes son malos. Pero repito, si tú me justificas por qué motivo habría que llegar y financiarle al tipo que financia, que maneja eventualmente un bembé a la Escuela de Derecho de la Chile, ahí en Pío Nono, yo feliz, ningún problema, lo discuto, pero a él no le corresponde. Yo en este tema, cada vez que me van a decir de ahora en adelante me dicen, ¿tú estás por la educación pública gratuita universitaria? Voy a contestar, yo estoy por educación 2020. Yo va a ser como la consigna que voy a contestar de ahora en adelante, así como lugar común. ¿Tú estás por la educación pública gratuita o no? No, yo estoy por educación 2020. Yo me pongo la camiseta de educación 2020. Me encanta lo que está haciendo Mario Weissbluth. Además lo ha hecho con un conjunto de personas sub-35, gente joven, que ha generado una demanda nueva de temas eventualmente en el tema educacional y se han echado al detalle y no han sesgado, no se han vuelto ideológicos, no han sido instrumentalizados por partido alguno, están jugando una cancha absolutamente abierta y han hecho un tremendo bien, tanto desde el punto de vista de los que están fuera del gobierno como los que se sienten interpretados por él. O sea, yo creo que realmente, si tú me preguntas, cada vez que me tiren aquí, tú eres por la educación pública gratuita, la educación universitaria por universitaria, o sea, que distingamos. Yo voy a contestar, yo estoy por educación 2020. Por eso resulta también bastante insólito que no les hayan consultado a ellos frente a este planteamiento de la reforma en el financiamiento de la educación. Mario y su gente ha querido llegar y privilegiar y ha dicho, ¿por qué no aprovechamos la energía para llegar y mejorar la educación escolar? Ahí hay un tema enorme, este año debería ser carrera docente. Hemos visto recién los resultados de la prueba de inicia, que es un desastre. O sea, los desempeños efectivamente universitarios que hemos tenido ahí, que además están develando que las carreras de pedagogía son un desastre eventualmente y hay un enorme engaño eventualmente a la población respecto a la calidad de los profesores que estamos produciendo. Las universidades deberían tener un sistema de acreditación obligatoria, las pedagogías deberían tener efectivamente la obligatoriedad de rendir la prueba de inicia y las que les va mal en los porcentajes que hemos conocido ahora deberían perder su pedagogía. Tomás, tenemos que cerrar, ya se nos acaba el tiempo. ¿Existe voluntad, crees tú, política para que, por ejemplo, cambios como los que tú nos estás planteando se puedan realizar? El presidente en Chile es un tótem. Y la verdad es que tenga mayoría o no, tiene capacidades para llegar adelante en la agenda de ellos. No hay ningún presidente que no ha sido capaz de aprobar su programa legislativo. Un presidente en Chile es irreemplazable. O sea, cumple un rol de liderazgo, de señalamiento, de directrices, de prioridades que es clave. Si quiere jugarlo, y sabe jugar su popularidad, no en cambiar un director técnico de la selección, sino que jugar los temas que tiene que jugar. O sea, si tú me preguntas a mí, eventualmente yo creo que se puede hacer si es que lleva los temas adecuados y genera en la elección las prioridades para la etapa siguiente. Los dos temas que a Sebastián Piñera no se le han enredado en el Congreso son los que llevó a la elección del 2009, que son el postnatal y el 7% del jubilado. Bueno, yo lo que me estoy tratando de comprometer es tratar de llevar lo que yo creo que debería ser un plan de acción en las prioridades, los temas que me quiero identificar, para lo que identifiquen mi gestión en los próximos 4 años. Te puedo asegurar, si esto se hace bien, se tiene la mayoría y se ordena el naipe. No tengo ningún temor de eso. No tengo ningún temor de dónde se va a reclutar los profesionales para hacer esto, porque la misma dispersión que existe en Chile existe también entre esos profesionales. El deseo de llegar y generar una nueva etapa, un deseo de colaborar de otra manera, y estoy convencido que se puede generar el liderazgo adecuado para llegar y ordenar esas expectativas. Si tú me preguntas a mí, no estaría en esto si yo no sintiera que eso se puede hacer.
4 son los puntos claves del plan que nos presenta Tomás Jocelyn Hall. Nos dice claramente que esto se va a construir obviamente más cerca ya del final de estos próximos 2 años, pero con 4 focos: el mosaico de las diversidades, la reforma política por el problema que hay de representatividad hoy día, la reconstrucción en comunidad y este Chile cínico que nos también reflejaba en el bloque anterior. Tomás, te quiero agradecer enormemente por estar junto a nosotros, desearte mucha suerte, dejarte invitado, por cierto, para que podamos también reconversar esto. Quedan todavía un par de años para ir adelante frente a este tema y, por cierto, hacerte también entrega de unos regalos que siempre tenemos para nuestros invitados. Feria Chilena del Libro te envía esta epopeya de las comidas y las bebidas en Chile de Pablo de Roca, que va acá destacado también dentro de los libros vendidos que tiene la gente de Feria Chilena del Libro, acompañando la tradición de lectura en nuestro país. Y también la vinoteca, esto sí que te tienes que ir a pie, así que ¿se sabe la nueva ley de alcoholes? Que envía de regalo, que nos mandó esta semana. Muy bueno. Ah, champaña, mira qué rico. Acá está. Carta nevada, champaña que va con método tradicional, dice desde 1861. Este va a regalo para ti, lo envía como siempre la gente de la vinoteca, que también nos ayuda a entregar algunos regalos a nuestros invitados. Muchas gracias, muy amable. Mucha suerte, muchas gracias por estar junto a nosotros y nos veremos en la próxima. Va a haber seguramente más tema para conversar. Gracias a ustedes también por acompañarnos, nos vemos como siempre en Mesa de Diálogo a través del Mostrador TV.